Bien, chicos, entonces buenas tardes. Iniciamos la lección. Em, un par de avisos, bueno, ya los puse por WhatsApp, pero nuevamente y que queden actas aquí. Bueno, la semana del 16 al 24 de junio son exámenes finales. O sea, en esa semana haremos la práctica 3, o viernes o martes, todavía estamos por decidir, ¿verdad? Que es un 10% de la nota. Esa práctica, la práctica 3, van a eximirse los estudiantes que regularmente asisten a clases, entregan tareas, se nota su esfuerzo. Y además, chicos, y además tienen en promedio 90 o más. Aplican restricciones. ¿Qué es ese aplican restricciones? Bueno, puedo hacerle una curva para abajo, hay 89, 88, ¿verdad? A mí me gusta que se eximan unos 5, 6 por ahí. Si en 90 no se exime nadie, pues hacemos una curva para abajo. Recomendación, sigan viniendo a clases, entreguen tareas, hagan quizzes, hagan todo, ¿verdad? ¿Ok? Para arriba, para abajo. No hay curva para arriba, no es necesario, ¿verdad? Si lo hubiera, pues no, algunos han pedido puntillos, ¿verdad? Entonces, ustedes tranquilos, ¿verdad? De todas formas, el eximir es algo de la última práctica, ¿verdad? Eh, entonces, chicos, nos quedan 5 semanas lectivas, más una semana de exámenes. Hoy estamos 9 de mayo, contando los lunes siguientes, sería el 12, lunes 12, 19 y 3. 3 lecciones de mayo y 2 lecciones de junio, 2 semanas de junio, ¿verdad? Entonces son las 5 semanas porque esta es de exámenes, nada más. No se puede ver materia ni nada, ya es para decir adiós al curso, al ciclo, ¿verdad? Entonces, vengamos estas 5 semanas, posiblemente mañana ya dejo el proyecto para entregar por acá y por acá para entregar por acá. O sea, ya en 15 días vamos terminando. Ok, entonces sigan viniendo chicos a clases y chicas, no, de ahí no hay otra, ¿verdad? Hay quizzes todos los días o pueden haber quiz todos los días, ya lo dijimos. Y hoy es uno de esos días. Y otro aviso número 2, chicos, también yo lo puse ahí, ¿verdad? Ya lo he dicho y lo reitero, chicos, yo soy un profe realmente tranquilo, no, creo que trato de llevarme bien, trato de apoyarlos, les hago sus grabaciones de las lecciones, por si quieren repasar los ven, desatiendo por WhatsApp a cualquier hora que me consulten, pero ahí les respondo ahí en horas hábiles, no tengo problemas con eso. Pero sí de parte de ustedes que necesito, bueno, y de otros colegas profesores que no he tenido problemas, es a veces como interpretan las notas ustedes, ¿verdad? No es de recibo que digan, profe, es que tengo seguimiento en Inge. No, no, suave, a las 3, los martes y los viernes tiene lección conmigo, punto. Punto, no hay punto y no hay excepciones, ¿verdad? O sea, hay lecciones. La profe o el profe, cualquiera que le diga que es obligatorio, ustedes tienen el derecho de decirle, no, profe, yo tengo clases y punto, nada más. O sea, no hay más que discutir, ¿verdad? No, yo no les voy a decir, chicos, vea, los que no vinieron al quiz 5, el martes a las 9 de la mañana hacemos el quiz. Ustedes tienen sus tareas, sus otros cursos. Yo no voy a hacer y usted claro, lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces, simplemente yo no tengo que andarle justificando a ningún profe de que, es que voy a hacerle una carta porque tiene lecciones. No. El profe o la profe tiene que respetar que está en un horario. Lo más que pueden presentar es el comprobante de matrícula o el banner ahí que ustedes están conmigo y no hay ninguna justificante más. O sea, no tienen por qué estar ausentándose para seguimiento de una cosa o de otra. Ahora, si ya se quieren faltar por cosas suyas, pues asumen ahí sus consecuencias, ¿verdad? De la lección y de eso, ¿verdad? ¿Ok? Eh, entonces, para que lo tengan claro. ¿Alguna pregunta, comentario de esto, chicos? Estamos, ¿verdad? Entonces sí, porfa, ¿verdad? Por ahí me preguntaban también, así rápidamente, que a veces les aparece un warning de system de que la clave va a vencer. Simplemente corren estos 4 alters. Ahí viene comenta, ¿verdad? Ahí se los dejo en la lección 22 em, para que lo tengan, ¿verdad? Entonces, en la lección eh, 22 voy a descomprimir, solo me faltó el SQL que lo moví. Bueno, está el inicia BD que siempre usamos, ¿verdad? Y lo pueden ejecutar, ¿verdad? Eso, no vamos a usar el HR, ¿verdad? Entonces, primer tema por ahí, solo vamos a usar el inicia BD,
¿verdad? El HR, pues no, entonces lo corren por ahí, chicos, que levanta el servicio y todo bien. Y vamos a abrir el archivo trigger función 01, ¿verdad? Que así es como em, se llama. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo como 02, ¿verdad? Para tener la versión, que tengan la original ahí para que les quede respaldo. Trickfun02.sql. Ok, lo vamos haciendo y cambiamos acá, bueno, en la línea 6, donde dice fun01 por fun02, en la línea 8, que es para mandar el spool, y la penúltima línea, la línea 178, 02 para tener las dos versiones. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, ok, vamos a ver algunos temas por ahí. Creo que esto ya lo hemos visto, la línea 15 y 16, ¿verdad? Que es el alter session para el formato de la fecha y hora de la salida de los datos tipo fecha para que salgan horas, minutos y segundos y que todo salga en inglés. Eso es importante, ¿ok? Y este par de parámetros. Este es nuevo, el setString_spool. El setString_spool, chicos, lo que hace es simplemente para que lo anoten ahí, no se va a evaluar o algo así, pero para que sepan qué es lo que hace. Elimina los espacios cuando generó la salida a spool, elimina los espacios de cada línea en la salida del spool. A veces se meten muchas líneas de espacio, entonces muchos caracteres de espacio, entonces eso genera ahí que se vea un poco eh, complicada la salida. Nada más, la vamos a seguir usando por ahí. ¿Ok? Entonces, esto es recomendable después de cada conexión porque en cada conexión hago una nueva sesión. Entonces, esa sesión tengo que configurarla de esta forma. ¿Ok? Eso es un comentario. Ya esto lo hemos visto, ¿verdad? El drop sequence, el drop table, cascade, tabla bitácora. Y vamos a trabajar hoy unos temas nuevos que los voy a repasar por acá. En los triggers podemos usar funciones, podemos usar pistas, podemos usar cursores. Vamos a incorporar un poquito de esos, ¿verdad? Aunque ya deberían de poderlo hacer si ya hemos visto los temas, pero vamos a empezar hoy un poco con eso, con funciones. Luego vamos a ver cuando las tablas están mutantes. Eso es cuando los triggers que están programados hacen un select sobre la misma tabla que está siendo sujeto del trigger. Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque si hago un insert en la tabla, en ese momento hago un select sobre la tabla empleado, esa tabla está siendo sujeto de cambio. ¿Recuerdan aquello de que el before y el after? Ok, entonces no puedo hacer selects sobre la tabla, tengo que referenciarlos para cada registro con el dos puntos old y el dos puntos new, cada campo de cada registro. Eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? Bájenle ahí el sonido de los celulares, chicos, porfa, recuerden, si son tan amables, por consideración. Y vamos a ver deshabilitar y habilitar triggers y otros detalles por ahí. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el trigger Fun02, ¿verdad? Que es simplemente para tener otra versión. Entonces, tenemos una tabla de parámetros. Por ahí en alguna de las lecciones habíamos dicho que pues es importante la tabla de parámetros. Hoy vamos a ver un punto fundamental de las tablas de parámetros para que nos permitan que parametrizar algunas acciones de los triggers. Los triggers con esta tabla de parámetros se vuelven como superpoderosos, ¿verdad? En el sentido que ya puedo desarrollar reglas de negocio mucho más complejas, ¿verdad? Reglas de negocio mucho más complejas. Vamos a irlas viendo. Entonces, tenemos la secuencia, la tabla de empleados y la tabla parámetros tiene su llave primaria, ¿verdad? Los insert de la tabla parámetros los vamos a hacer quemados sin secuencias, simplemente para, ¿verdad? Y una función, ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí no hay un tema nuevo, ya una función la hemos usado, vamos a usarlas en los triggers, ¿verdad? Create or replace function, recibe un parámetro, retorna un varchar 2. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a insertar tres parámetros, línea 83, 84, 85, ¿verdad? Me siguen por ahí, no le metan más enter ni más comentarios. Insertamos el parámetro 1, empleado permite insertar en bitácora sino. Vamos a manejar a nivel, imagínense que tenemos una pantalla de mantenimiento donde un administrador puede definir si se activa o no la bitácora. No va a depender del programador o del DBA, sino que el usuario
Va a depender, va a definir si quiere activar o no las bitácoras. Este es un ejemplo claro de eso. Por ahora, entonces, se va a definir que no se permite insertar en las tablas de bitácora. ¿Ok? Creamos los triggers de bitácora, ¿verdad? Estos, este, em, ya están por aquí. Ahorita vamos a ver qué es la línea 98. Entonces, simplemente un trigger after insert, ya solo vimos las dos lecciones pasadas. El evento es insert, delete, update. El momento es after y before, ¿verdad? El after es para trigger de bitácora. Before es para trigger de validación o sustitución, o de ambos. Primero hacemos la validación, luego la sustitución y luego la bitácora. ¿Ok? Entonces, tenemos ese trigger. Que ya lo hemos usado anteriormente. Tenemos la otra bitácora, entonces este es de insert, este es de update y este es de delete. ¿Ok? Estamos ahí. Y vamos, cuando ya creamos los triggers, entonces ya todo se activa, vamos a insertar pruebas, 3 empleados. Nos conectamos con System Root. Como hacemos cambio de usuario, esto es algo nuevo, vamos a volver a configurar la sesión con estos valores. Ahí, nada más. ¿Verdad? Hacemos unos update. Volvemos a bases 1, entonces configuramos línea, vamos por la línea 165, configuramos la sesión y para hacer, chicos, bájenle el volumen ahí a los celulares, porfa, ya es el segundo ahí que, es que me distrae ahí y después suena una llamada y cosas así, entonces porfa ahí le bajan el volumen. Em, a los WhatsApp y todo eso. Yo mismo también se lo bajo. Em, y hacemos el select de las tablas, tanto bitácora como empleado, para ver cómo quedó. Y abrimos el Notepad Fun02, ¿verdad? Porque lo cambiamos a 02. Entonces, chicos, primero, aunque les funcione el punto val, los que están con sus laptops personales o los que están con las compus de aquí, vamos a estar todos igual. Vamos a hacerlo como tradicionalmente lo hacíamos con la ventana del CMD. Entonces, en Trig Fun02 SQL, clic derecho, abrir en CMD. ¿Verdad? Donde estoy la carpeta, donde puedo hacerle un dir, ¿verdad? Y ver que estoy en la carpeta donde está Trig Fun02, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ok? Limpio pantalla con CLS. Entonces vamos a seguirlo haciendo así para estandarizar. Repito, porque si no tiene que volver a configurar aquello del punto .bad y ahí perdemos tiempo. Entonces, aquí y copiamos la línea 6, dice SQL Plus, no log, trig fun02. O sea, vamos a usar funciones y trigger, la versión 02 SQL, que lo que corre es este mismo que estamos acá. Copiamos esta línea, control C, y pegamos en el CMD. Vamos a seguir trabajando en el CMD, entonces ella va a generar el script, corre todo eso, abre el notepad y se sale, vuelve a quedar en el CMD. Ok, le damos enter. Y la primera vez, como siempre, ¿verdad? Si corrieron el inicia BD, la primera vez el dropeo va a dar error. Ya eso desde la lección como 1 lo hemos visto. Y crea lo demás. Entonces, corrámoslo otra vez, cerremos el bloc de notas, flecha arriba, nada más, porque ya está en el historial y damos enter. ¿Verdad? No hay dónde perderse. Ok, entonces ya la segunda vez y sucesivas deberíamos de tener el notepad así. Estos alter sessions son los que vimos que vamos a hacer después de cada conexión para configurar el idioma y el formato de la fecha. ¿Ok? Em, la secuencia se dropea todo, se crean las tablas, las llaves primarias. Aquí creamos la función, insertamos los parámetros. Ven que los parámetros tienen estos valores. ¿Se permite insertar en la bitácora? ¿Sí o no? Un N. ¿Se permite actualizar en la bitácora? ¿Sí o no? Tiene un N. Y se permite borrar. O sea, cuando llamo el insertar, borrar y de borrar de empleado, eso lo que indica es que está inactivo. Ya lo vamos. Creamos lo que llamo yo los 3 tristes triggers, ¿verdad? Ahí para que quede un chiste informático, ¿verdad? Son 3 triggers de after insert, after update y after delete. ¿Por qué? Porque son bitácoras, ¿verdad? Que ya hemos visto, que vamos a tener por acá. ¿Ok? Que lo que hacen es insertar en la tabla bitácora. ¿Ok? Entonces insertamos y todo bien, todo se inserta porque no hemos validado.
¿Ok? Y queda al final prueba y Ana, ¿verdad? Queda prueba y Ana porque por ahí borramos uno por ahí y actualizamos otros. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero antes recuerden que al borrar la tabla, cuando hago drop table, se borran los triggers asociados a esa tabla. ¿Ok? Entonces, vamos para que lo sepan. Este es el ejercicio en clase número 1. No es quiz, el quiz lo hacemos ahora al final. Este es un ejercicio en clase para ver cómo estamos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que pregunten usando la función, esta función, aquí mismo en fun02, ¿verdad? Esta función, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, como tengo estos tres valores, 1, 2, 3, ¿verdad? Todos van a estar en no. Entonces, permite insertar en la bitácora. Cuando está en no, no va a insertar en la bitácora. Entonces, la idea es modificar los triggers, los tres tristes triggers, ¿verdad? Como dije, triggers, ¿verdad? Que si el parámetro resultante de la función es 1, es igual a sí, o sea, sí se inserta en la bitácora cuando se hace el insert del empleado. Si el parámetro 2 es sí, ¿verdad? ¿Por qué el parámetro 2 es sí? Porque es el del update, ¿verdad? Véanlo aquí, ¿verdad? El parámetro 2, esto es llave primaria. Las tablas de parámetro, esta sí es súper importante que sea llave primaria para que no haya ambigüedad. Entonces, ya definí que el parámetro 2 es si permite actualizar y el administrador va a definir S o N, sí o no. Entonces, necesito que hagan ese cambio. Y en el trigger tercero, igual que si el parámetro 3, entonces casi que con solo hacer es lo mismo en los tres, cambiando el parámetro. Entonces necesito que pregunten si el resultado de la función es para el parámetro 1 es sí, si se inserte, si es no, no inserta en la tabla de bitácora, entonces lo omite. ¿Ok? Si esto lo hacen de la forma más eficiente, son dos líneas de código, porque es un if y un endif. ¿Ok? Y si usan variables 4, porque tiene que hacer el declare más la variable, más el if y el endif, ¿verdad? ¿Ok? Traten de hacerlo. Entonces voy a ponerle en pausa aquí, ¿verdad? Es antes de insertar en el bitácora, que pregunten si la función, el resultado es si se inserte, si no, no. ¿Ok? Me avisan cuando lo tienen. Voy a ponerle pausa. Ok, retomamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto, chicos? Vean acá. Entonces, vean. Aquí tenemos los valores, aquí tenemos la función. Entonces, para el trigger de insert, simplemente lo que hay que preguntar es, if el fun del valor del parámetro, para el parámetro que 1 es igual a sí, entonces hace el insert, ¿verdad? Entonces, se pone aquí, ¿verdad? En el primer trigger, en este, antes del insert, dejemos ese comentario ahí, ¿verdad? Identamos end if, ¿verdad? El identar es ponerle un par de espacios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo activo la bitácora si el valor del parámetro es ese. ¿Del cual parámetro 1? Profe, ¿por qué 1? Porque el 1 ya está definido, ojo con esto, el 1 ya está definido que es el parámetro de permitir insertar en bitácora cuando se inserta sí o no. El 2 es cuando se actualiza, permitir insertar en bitácora, y el 3 cuando se borra en la tabla empleada, ¿verdad? Entonces, ese sí, copiamos este mismo y aquí lo cambiamos en el 2 del update, perdón, en el update lo cambiamos a 2. Dejamos dos espacios identados en if y para el delete es el parámetro 3. Igual un par de espacios para identar. Vean que no necesito un parámetro, lo puedo hacer directo. Esas son las ventajas de la función. ¿Ok? Entonces, vean lo que pasa ahora. Bueno, ahí les dejo para que... Es muy sencillo, ¿verdad? If la función igual así. ¿Ah? Ahí si quiere lo van completando. Como están en no, ¿qué va a pasar? Esta nueva versión no va a insertar, los tres están en no, no va a insertar nada en la bitácora. Veanlo aquí, voy a correrlo. ¿Qué pantalla? Corro la nueva versión 2 y aquí está. La tabla de bitácora, esta es la tabla de empleado. La tabla de bitácora no pinta nada. ¿Por qué? Porque tengo los parámetros inactivos, pero no hay ningún error. Si revisan todo lo demás, está el caso de uso del día feliz, ¿verdad?
todo bien, sin errores, porque internamente es que valida. ¿Ok? Si vengo y le digo sí, 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 o sea, si activo los tres, va a volver como estaba la versión original, que ahora sí mete en la bitácora, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí están los tres en bitácora. O si le digo sí en bitácora, pero no en el update y en el delete, ya ahí yo precisamente parametrizo. Obviamente esto lo hago aquí quemado, pero imagínense que lo estoy haciendo en una pantalla de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento que cambia el parámetro es que se inactiva la bitácora del trigger, ¿verdad? Entonces por acá lo vuelvo a correr y si lo pongo sí, no, no, ¿qué va a pasar? Solo la bitácora de los inserts. Entonces por eso, bueno, y del delete, es que no le di guardar. A ver, ahí está, vamos a ver. Ah, es que no lo cambié, no, eso es error de capa 8, espérese. 1, 2 y 1, ¿eh? Aquí es error de capa 8, tiene que ser el 3, ¿verdad? Ya eso, ustedes tienen que ponerle el parámetro, ya que lo estoy haciendo aquí en caliente, que corresponda. Ahora sí, lo vuelvo a correr y solo el insert, ajá, es el que genera la bitácora, ¿verdad? Entonces, ese es, chicos, y chicas, el poder de control que podemos tener en los triggers para validaciones y gestión de bitácoras muy, muy, muy específicas, ¿verdad? Que ustedes quieran reglas de negocio muy complejas que no pueda resolver con un check constraint, con el null, not null, con la llave primaria, llave foránea, necesite programar algo complejo, lo mejor de lo mejor es programarlo con un trigger, ¿verdad? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Desventajas es que ahí lo puedo inactivar, lo puedo programar mal también, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo el QA y todo eso, ¿verdad? El Quality Assurance. ¿Preguntas? Eso se sube a producción y todo eso, ¿verdad? ¿Ok? Em, entonces, eso es esta parte, ¿verdad? Aquí pueden hacer todas las variantes que ustedes quieran. Por ejemplo, solo activar no. Bueno, aquí cabe no o puede ser cualquier letra, ¿verdad? ¿Verdad? Un X, una Z, ¿verdad? Y aquí sí, por ejemplo, solo en el delete tengo bitácora. Vamos a correrlo, activen solo el delete. Entonces, solo en el delete, ¿verdad? Va a tener la bitácora aquí en el delete, ¿verdad? La D es delete. ¿Ok? Entonces, dinámicamente ustedes manejan eso. ¿Preguntas? ¿Está claro, chicos? Todos y todas. ¿Sí? ¿Ok? Vamos con las tablas mutantes. No tiene que ver nada con los X-Men ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente así le llama Oracle, ¿verdad? Y es, por ejemplo, en la línea, bueno, más o menos en la línea 99, 100, por ahí 98. En el trigger after insert, chicos, más o menos línea 96, por ahí, ¿verdad? Hay un select count que lo vamos a descomentar. Ese select count. Cuando yo tengo un trigger en la tabla de empleados, no puedo hacer ningún select, aunque sea un select básico como ese, un select count, porque el trigger en ese momento está cambiando, ¿verdad? Yo puedo hacer cualquier otra cosa en cualquier otra tabla, menos en la tabla, ¿verdad? Para usar las variables tengo que usar, como ya vimos, el dos puntos new y el dos puntos old, nada más. Sabiendo la tabla de la verdad, en qué casos tiene valor y en qué no. ¿Ok? ¿Quién me dice la tabla de la verdad? Cuando tengo el insert, ¿cuál tiene? ¿El new o el old o el new valor? Cuando tengo el insert. ¿Ah? ¿El cuál? No diga Andrea, ¿no? ¿Cuál? El new, correcto. Muy bien, Roberto, muy bien. Hizo la tarea, Roberto. Bien, correcto. O sea, eso se infiere, ¿verdad? El update son los dos, en el insert es el new y en el old va de salida, es en el delete, nada más. Muy bien. Ok, entonces quitemos ese comentario, corremos el script, no importa cómo está, y vamos a ver que por ahí se nos dispara un errorcillo, ¿verdad? Sobre todo en los insert. Los tres pruebas de insert nos va a dar un problemón porque dice table empleado es mutante. Trigger función no puede
verse a sí misma, es lo que más o menos dice, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿vieron eso? Cambiemos esta tabla por parámetros. Póngale parámetros. ¿Puedo hacer un count de parámetros? Sí, porque es otra tabla. No estoy usando para nada esta variable, simplemente para hacer votar el trigger, ¿verdad? Si lo corro con parámetros, ahí no tengo error. Ve, aquí están los insert, sin problema, ¿verdad? Entonces, muy importante. Nada más como para que lo sepan, porque no van a poder, de hecho, programar nada. Me preguntaba el otro grupo, profe, ¿y si hago una función que haga select de la tabla? También da error. Y si hago una vista que internamente sea la otra tabla, también da error. No importa el camino que usted tome, un select directo de la tabla, un select a través de una función o un select a través de la vista. De cualquiera de las tres formas, la tabla queda mutante, porque en ese momento ella detecta que estás haciendo un select sobre una tabla que está siendo sujeto de trigger. Entonces no lo puedes hacer, ¿verdad? Por lo menos ese es el concepto. ¿Ok? Entonces, si quieren, comenten esa línea nada más para que les quede ahí. Y entonces, es esto que les dije ahí, ¿verdad? La tabla queda mutante. Si lo cambiamos a parámetros, pues sí va a funcionar porque es otra tabla. Sí puedo hacer un select a otra tabla, puedo hacer un insert, un delete, un update a cualquier otra tabla. Con mucho cuidado, porque saber que cada inserción va a desencadenar eso cada vez que se haga, o cada update o cada delete, ¿verdad? Entonces, no puedo hacerlo ni por función ni por vista, obviamente a la misma tabla, ¿verdad? A la misma tabla que es sujeto el trigger. Listo. ¿Ok? Un trigger, como ya vimos, podemos usar una tabla de parámetros em, para controlar si en este caso se registra la bitácora o no, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer. Pero también algo que podemos hacer con los triggers es deshabilitarlos y luego habilitarlos o bien dropear el trigger. ¿Qué diferencia hay entre deshabilitar, habilitar y dropear? Bueno, si dropeo el trigger, ya no lo puedo recuperar. Tengo que volver a tener el código en mano, ¿verdad? Esto en algún lado respaldado para volverlo a activar. Llega el número uno. Dropeo el trigger, o sea, es como si no existiera. Deshabilitar el trigger, como su nombre lo dice, es desactivarlo temporalmente. O sea, cuando desactivo un trigger, temporalmente la acción de ese trigger no se dispara. El trigger sigue estando ahí hasta que lo vuelva a habilitar. ¿Verdad? Cuando lo vuelvo a habilitar, vuelve a activarse todas las acciones que tengan ese trigger y puede estar jugando con eso, habilitarlo, deshabilitarlo. ¿Qué es lo mejor si necesito estar deshabilitando un trigger? Programar como acabamos de hacer estos. O sea, mediante un parámetro, esta es la mejor forma, porque vean que toda la lógica de negocios yo la puedo meter en un solo if. Prácticamente sería como deshabilitarlo, ¿cierto? O sea, si yo meto toda la lógica de negocios a partir de un if, después del begin y un end if antes del end del trigger, o sea, que toda la lógica de negocio, repito, esté dentro del if, yo puedo dinámicamente habilitarlo y deshabilitarlo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esta es como la mejor forma. Pero si por alguna razón ya no quiero ni siquiera que sea por if, sino que esté completamente deshabilitado, entonces lo deshabilito. Vamos a darle vamos a hacerle esos cambios. Entonces, digamos que aquí me van siguiendo, chicos, línea 140, más o menos, donde dice prueba los inserts. Línea 140. ¿Ok? Recuerden la nomenclatura empleado TRG, after insert row, ¿verdad? Entonces, para deshabilitar un trigger, hago un alter trigger, después el nombre del trigger, disable. Por eso es que a mí me gusta, o yo les recomiendo que pongan nombres significativos, ¿verdad? Que ya sé que es este trigger. Si el trigger dice trigger 01, ya ahí no sé de qué tabla, no sé qué evento, no sé qué momento, no sé nada. Entonces, y vamos a hacerle un host pause para recordar. Cuando hagan así como una prueba, recuerden ahí
el debugueo. Ya se los muestro, espera, aquí, ya lo puse chiquitito. Entonces, vuelven a correr y ella va a hacer la pausa. Entonces, aquí comprobamos que trigger alterado, que sí funciona, que está la sintaxis, ¿verdad? Alter trigger, disable. Entonces, aquí le damos enter. ¿Y qué va a pasar? Como el trigger de AIR está deshabilitado, la bitácora solo me va a mostrar, ¿qué cosa? Ah, bueno, y esto, y tengo que volverle a poner en sí todos estos, chiquillos, pongámosle aquí sí, 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 para que no se me olvide. Sí, 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 los tres. Y ya, comentemos el host pause para que no. Entonces lo dejan en sí, chiquillos. Acá, los tres parámetros, el uno, el 2 y 3 el sí. Y en la línea 140 antes de los insert, lo dejan con este alter trigger y le quitan el pause. Volvemos a correr. Y ahora sí, si ven y bajan un poquito, van a notar que la bitácora solo se hizo con el update y con el delete. Porque los tres están activos, pero vean que desactivé el trigger ahí. Ujú. ¿Les funcionó ahí? ¿Me van siguiendo, chicos? Cortemos control X y metámosla después del primer insert, aquí entre el uno y el 2 entre Juan y Pedro, ¿verdad? Entre los dos apóstoles, ahí está metido el disable, ¿verdad? Ajá, ahí se coló, ¿verdad? Propósito del nuevo papa, ¿verdad? Entonces, entre Juan y Pedro está el disable, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién me explica? No lo corran. ¿Cuál va a quedar en bitácora y cuáles no? Solo Juan. Porque ahí, a ese momento estaba activo la bitácora. La desactivé en la línea 144 y lo demás no se va a activar. Exactamente. Así funcionan las bitácoras. ¿Verdad? Ujú. Entonces, solo Juan, que es el registro 1, ¿verdad? Ajá. Y copien en la 144. Ajá. Pedro no. Y pongamos en la 146, en vez de disable, enable, que sería la otra palabra. Ujú. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Quién me ayuda? Allá de ese lado, la derecha, que aquí ya. Ajá, muy bien. Aquí se mete porque está habilitado. Se deshabilita para Pedro y se vuelve a habilitar para Ana, ¿verdad? Entonces, queda uno y 3. ¿Ok? Aquí está, uno y 3 en el insert son los únicos que quedan en bitácora, porque al momento de hacer el 2 esto funciona, así es como funcionan las bases de datos, chicos, atómicas, en milisegundos. O sea, no es que, vieron que ese script usted lo corre y dura, qué sé yo, un segundo. Yo creo que dura menos de un segundo, ¿verdad? El script en correr, o sea, es muy rápido. Pero ella mantiene el hilo de ejecución y en este momento el trigger está habilitado, ¿ok? En este momento, en este milisegundo, se deshabilita, se inserta esto con el trigger deshabilitado y en este milisegundo se vuelve a habilitar y se inserta eso. Entonces, todo depende de precisamente el momento y el evento, lo que estábamos viendo en la teoría. ¿Preguntas ahí, chicos? Ujú. Comenten este enable y este disable, chiquillos, coméntenlo. Vamos a guardar. Y volvamos aquí en la 140, donde teníamos más o menos al puro inicio, después de pruebas insert, drop trigger y copiamos este mismo nombre. Ayer. Activemos el host pause para ver que estemos correctos. Correcto. Trigger dropeado. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Que comentamos este. Pero yo lo hago ahí. ¿Ok? Ya el trigger no está habilitado ni deshabilitado. El trigger está borrado. Ya no lo puedo habilitar ni deshabilitar. Es más, si le doy aquí disable y enable, debería dar error porque ya no existe el trigger, ¿verdad? Entonces, si lo corremos y como está en sí, entonces volvemos al caso de uso donde no se inserta nada de lo de insert, simplemente los update y los delete, ¿verdad? Porque el trigger me lo borré. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si el drop lo hago después de Juan?
Se registra solo el de Juan y después me lo vuelve. Y si se registra el de Juan y lo habilito, ¿qué creen que pase? Da error y este tampoco se registra porque ya el trigger no existe, ¿verdad? Vamos a comprobar. A ver, solo se metería entonces Juan. Déjenlo así. El drop trigger empleado, meten a Pedro y hacen el enable. Vamos a ver qué pasa. Ujú. Ok, aquí tenemos un problema, ¿verdad, Houston? Tenemos un problema. Trigger no existe. No puedo habilitar un trigger que no existe, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. El dropeo me lo volé. Chaito papi, como dice Majid, ¿verdad? Ya no existe. ¿Ok? Entonces, el disable y enable puedo jugar con él, digamos, puedo activarlo o desactivarlo, ¿verdad? Son los principios básicos de los triggers, ¿verdad? O sea, es como empezar a conocerlos y ese tipo de cosas. Ujú. ¿Preguntas? Yo puedo tener, chicos, pueden haber cosas complejas como estas. Puedo tener un trigger de bitácora, ajá, que inserte en la tabla de bitácora. Y dentro del trigger de bitácora tener otro trigger, ¿verdad? Ajá. Ahí el problema es que inserte en la tabla de empleados, porque entonces se vuelve un infinito, ¿verdad? Se desencadena una cosa ahí que va a pegar la base de datos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con los triggers, ¿verdad? O sea, ya aquí en este nivel usualmente la tabla de empleado bit no debería tener triggers. O sea, es una tabla final para yo recibir las bitácoras de lo que está pasando en mis tablas. No debería tener tanta complejidad de meterle más triggers, ¿verdad? Y desencadenar un, un problema de funcionalidad de la base de datos, ¿verdad? ¿Ok? Bien, chicos, ¿qué más nos queda por acá? Ya casi vamos al quiz. Vamos a ver si no me faltó nada de la versión 03. Eso fue lo que hicimos ahora. Hicimos lo del count, lo del disable. Bueno, sí, desactivamos todos y habilitamos todos. Si quieren nada más, hagamos eso para ya pasar al quiz. Entonces, acá, chicos, comentemos este otro y copiemos el drop y dropiemos los tres. Drop trigger, ¿verdad? ¿Recuerdan duplicar línea? ¿Por qué los nombres así son importantes? Bueno, porque AIR, AUR, control D y ADR, ¿verdad? Son los tres con esos nombres. After insert row, after update row y after delete row, ¿verdad? Según la nomenclatura. Ujú. Y podríamos deshabilitarlos antes y borrarlos también, ¿verdad? Disable, AIR, AUR, control D y ADR. Y así es como quiero que lo dejen con el host pause. Entonces, ya los creamos, chicos, los creamos, los deshabilitamos y los borramos. ¿Se puede borrar un trigger deshabilitado? Sí, sigue estando ahí, nada más que está deshabilitado. Lo que no puedo borrar es un trigger que ya no exista. O no puedo habilitar o deshabilitar un trigger que ya no exista. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces comentamos, bueno, comentamos acá, lo corremos. Entonces lo dejan así, chicos, y va a quedar el host pause. Y entonces vamos a tener a los tres, entonces, tres triggers alterados y los tres borrados de una vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No hay nada en la tabla bitácora, ¿verdad? Que me los volé. ¿Ok? Ujú. Si comentamos estas líneas, recuerden que podemos marcar varias líneas y con control Q ella comenta y descomenta. Las comentamos, entonces ya todo vuelve a como estaba antes, ¿verdad? Las tablas de bitácora están activas y la bitácora está activa. ¿Ok? Eh,
Voy a explicar el quiz de una vez, chicos. Entonces, eh, preguntas, ya para que tengan. Mañana, yo espero mañana, sin falta, subirles el avance del proyecto porque ya no tenemos, ya hay más tiempo, ¿verdad? Quedan estas semanas. Creo que el avance va a ser para aquí el 19 y el 2 más o menos. 19 de mayo para esta semana o el domingo y el 2 un par de avances. Como el 19, por esa semana, el 19 de mayo, en esa semana. Ok, ok, por ahí. Sí, obviamente, sí, sí, sí. Es del proyecto que ya tiene. Chicos, en el proyecto en uno de los quizzes que hicimos, que fue el proyecto que le asignamos unas tablitas, esos sí son de HR. Si les puse a hacer algunas correcciones, las revisan, ¿verdad? Si no tienen un 100 es que algo les faltó y lo corrigen para que puedan hacer el, el proyecto, ¿verdad? Voy a proceder a subirlo. De una vez vayan entrando al aula virtual, al quiz. Lo que voy a subir es el quiz y lo explico y aquí que va a quedar en grabación para los que no lo hicieron, pues ya lo hagan como práctica, ¿verdad? Ya no va a contar, ¿verdad? El quiz tiene que venir, chicos, a clase, ya eso lo hablamos, ¿verdad? Entonces tengo por acá el quiz 5. Quiz 5 que es añadir una actividad. Uy, ¿qué pasó aquí? Una tarea, me suben el SQL nada más. Quiz 5, hoy estamos para que quede 9 de mayo del 25. Ujú. Solo me suben el SQL. Con este formato, chicos, nombre, apellido, quiz 5 SQL. ¿Verdad? Voy a subir este enunciado acá y ya lo explico. Y el archivo va a ser subir un archivo, seleccionar, no, este no es reciente, es quiz 5, aquí está. Y está para media hora, chicos, más o menos. Eso es, pues salen temprano, a las 20. Son las 15:16. Bueno, pongámosle 30 para hacerle mucho. Más o menos 30 máximo. Porque empezaron 10 minutos antes porque el otro grupo me hicieron más consultas. Un solo archivo de 5 megas. Entonces se entregan hoy mismo, quiz 4. Aquí está el enunciado y el archivo de ejemplo. Procedo a enviarlo. eh, Ya lo tienen en el aula virtual. Revisen, chicos. Ajá, dice quiz 5. Ok, es esto. Ok, si descomprimen unos archivos que vienen ahí, viene una base que es más o menos esta. Bueno, más o menos no, es esta. Donde lo que tienen que programar es en la línea 104, 110 y 116. Donde dice acá programar el trigger. ¿Verdad? Eso es lo que tienen que buscar. Donde dice acá por 3. Entonces tienen que programar los triggers indicados, ¿verdad? Y lo que va a validar es esto. Aquí está la salida. Vean la salida, chicos. Vean la salida que dice salida 3 sin bloqueo y salida 3 con bloqueo. Voy a abrirlos, ¿verdad? Entonces, sin bloqueo. Si ustedes corren este script, lo pueden correr, abrir en CMD. Voy a volver a abrir otro CMD. Voy a cerrar todo eso. Si ustedes corren este script, es sencillo, es más, duro más la explicación que la solución. ¿Verdad? Lo primero que tienen que hacer, por ahora córralo así, lo primero que tienen que hacer es guardarlo como y poner su nombre, apellido, quiz 5. Lo cambian aquí, lo cambian aquí y lo cambian al final, ¿verdad? Aquí también, como ya hicimos, ¿verdad? No tienen que ponerle nombre al inicio ni al final porque no se los estoy pidiendo, pero sí que el archivo vaya con el nombre, ¿verdad? Como indica aquí, ¿verdad? Nombre, apellido, quiz 5. ¿Ok? Entonces, pero este mismo, sí como está por ahora, sí lo corren, ¿verdad? Como no tiene trigger, simplemente va a pintar todo y va a hacer los insert que están aquí y va a meter Juan, Ana y Luisa. Aquí no es de validar el insert en la bitácora, es de validar el insert en la tabla como tal de empleado. Entonces, vean este, sí, sí antes de insertar. Ajá. Entonces, vean acá. Entonces,
Estos tres parámetros, el 1, 2, 3, fueron de la lección que vimos ahora temprano. Vamos a usar el 4, el 5 y 6. ¿Ok? 4, 5 y 6. Entonces, el parámetro 4 es si se permite insertar directamente en la tabla empleado, no en la tabla bitácora, en la tabla empleado. El 5 es actualizar en la tabla empleado y el 6. Entonces, vea que dice sí, sí, sí. Este es el que dice salida sin bloqueo. ¿Me siguen? Entonces, como sí se permite insertar, actualizar, donde dice los ejemplos, acá las pruebas, sí se permite insertar, sí se permite actualizar y borrar, y ahí están los tres registros. En el ejemplo, salida 3 con bloqueo, bajen, ¿verdad? Esta es la salida ya de la solución, que obviamente no les pase el código, solo la salida para que vean el ejemplo. Vean aquí, lo cambié a no, no, no. Entonces, no se permite insertar en la tabla empleado, no se permite actualizar en la tabla empleado y no se permite borrar en la tabla empleado. Parámetro 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, los triggers se crean bien, los triggers no tienen problema. ¿Dónde está el problema? En las pruebas. Aquí corrí este mismo script dos veces, ¿verdad? Uno cambiándole aquí en la línea 88, 89, 90. Aquí es donde ustedes le cambian, chicos, ¿verdad? Sí, sí, sí y no, no, no. Aquí es donde dice nuevo para el quiz. Esto es donde le cambian, ¿verdad? Entonces, cuando le ponen, repito, no, 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 es que no se permite insertar, actualizar. Entonces va a dar el error. Cuando hace el insert, va a decir parámetro 4 no se permite insertar y da el error. Cuando intenta hacer el update, también parámetro 5 no se permite actualizar y el error. Y cuando intenta borrar, también parámetro 6 no se permite borrar en acá. Entonces, cuando eso está en sí se permite, es el caso de uso que no hay restricción, ¿verdad? Y acá sí hay error, ¿verdad? Entonces, al final aquí quedan pues tres registros con valores distintos, pero aquí quedan tres registros con, con otros valores. ¿Por qué quedan tres registros? Porque aquí no puedo insertar ni borrar, entonces por eso quedan los mismos tres registros y el update no se puede hacer, por eso hay un nombre que no cambia, ¿verdad? Que es Juan, Pedro, Ana, Juan, Ana y Luisa, ¿verdad? Entonces, así queda. Entonces, lo que tiene que programar es muy parecido a lo que hicimos. ¿Qué se evalúa de este quiz? 70 puntos que funcione. Es muy sencillo. Y 30 puntos los nombres adecuados de los triggers según la norma. Y el mensaje tiene que ser, ¿verdad? Parecido, ojalá a este. Ojalá el mismo, casi que lo pueden copiar y pegar. Estamos, chicos. Entonces son las 15 y... Super, les di más tiempo que los 15 y 57. Tienen hasta las 4:30 para hacer el quiz. Individual, chicos, ya estos quiz, cada uno lo entrega individual. Por favor, cada uno con sus apuntes y lo entrega.